la historia del medio ambiente en el entorno Cucapá y nos damos cuenta precisamente que la historia del pueblo Cucapá ha sido la historia por la lucha del agua. Eso debe de quedar muy claro porque después de la construcción de la presa Hoover en la década de los 30, pues viene una sequía tremenda de la cual hay testimonios en el libro, ya hay varios autores que han recogido este tipo de testimonios, pero eso es muy significativo saber lo que la gente pensó en el momento que quedó completamente seco el río Colorado, ¿no? Yo pienso que de los ecocidios más significativos en todo el país es este del río Colorado, ¿no? El hecho de que una región que fue tan próspera, que tuvo una fauna y una flora exuberante, y de repente muera, pues es algo verdaderamente dramático, y tampoco tenemos tanto tiempo en esa situación, ¿no? Tenemos unos 90 años de que sucede esto, en términos de la historia de larga duración me refiero, ¿no? Sabemos que el grupo Cucapá ha sido una cultura mermada, ¿no? por diversas acciones culturales en términos históricos, pero en donde la falta de agua en los últimos 200 años quizá ha sido crucial para entender el desarrollo y el ecocidio del pueblo Cucapá, ¿no? Aquí nos muestra también las primeras compañías que empezaron a extraer agua, que empezaron a despojar de la tierra a los Cucapá, y bueno, estos son testimonios también de la gente cuando empezó a escasear el agua, ¿no? Sabemos que actualmente el río Hardy, pues eso tiene cierto caudal, pero no tiene nada que ver con el caudal que tenía cuando era alimentado por el río Colorado, ¿no? Entonces, imaginen ustedes cómo era el ambiente cuando existía el gran río, el caudal del río Colorado, que permitía la navegación todavía 300 leguas adentro o unos 400 kilómetros, que es más allá de Phoenix, o alrededor de Phoenix, y había quien navegaba hasta la parte de Nuevo México, lo que es actualmente la frontera entre Nuevo México y Arizona, sobre el río Gila, ¿no? Que es un afluente también que se conecta con el río Colorado en Estados Unidos, ¿no? Este capítulo es un escrito muy bien logrado sobre toda la historia del río Colorado, pasando por la revolución, todo el papel que juegan los Cucapá también en el momento de los enfrentamientos revolucionarios, y los testimonios magníficos de Inocencia González también, ¿no? Esto es muy, muy importante porque hablan estos testimonios de cuando la gente iba a la Laguna Salada a pescar, de cuando la gente incluso se llegó a meter al río Colorado, todo este tipo de experiencias, pues se acabaron porque la Laguna Salada está completamente seca después a finales de los 80, principios de los 90, quedó completamente seca la Laguna Salada, y ellos hablan que la pesca, ¿no? la prohibición a la pesca, y dicen, bueno, es que en realidad la prohibición de la pesca, eso aplica para la sociedad de los jicús, no aplica para nosotros. Y bueno, tiene razón en cierto sentido, ¿verdad? Porque todas estas políticas de prohibición de pesca fueron hechas por gente que no tiene necesidad de la pesca, pero los Cucapá siempre han sido pescadores, y si en determinado momento les prohíben la pesca por salvaguardar el patrimonio natural marino, en el caso específico de la vaquita marina, pues hay una contradicción muy importante ahí, porque están salvaguardando una especie, pero al mismo tiempo el proceso histórico por el que pasó el pueblo Cucapá pues ha sido del despojo y de la asimetría en términos políticos, ¿verdad? Hay también testimonios de Juan Aldama, ¿no? Juan Aldama fue una persona muy importante en la comunidad de Cucapá el Mayor. Es un señor que vivió, no sé, 116 años. Todos los antropólogos lo recuerdan y toda la gente en la comunidad lo recuerda. Yo tengo grabaciones de él que yo no grabé, ¿verdad? Se grabaron en un disco muy importante que es como el emblema de la música yumana, que grabó el entonces INI, creo yo. Y ahí vienen los cantos de Juan Aldama. Y bueno, trae testimonios sobre Juan Aldama, ¿no? Que no solamente era cantante, sino que era curandero, ¿no? Era un sabio, ¿no? Un chamán, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, es natural porque una persona de tal edad, o sea, tiene un conocimiento tal de la flora, de la fauna, de las creencias, de todos los rituales, que bueno, se convierte en un verdadero sabio indígena, ¿no? Y bueno, yo los invito también a hacer una reflexión sobre el uso del agua al mismo tiempo. Cada vez que vayamos a Las Vegas, o si van a Las Vegas, sepan que un afluente de ahí del río Colorado también llega a Las Vegas, y el agua de la presa Hoover pues surte de agua a San Diego, principalmente Los Ángeles, pero todo el sur de California es irrigado y es mantenido por la presa Hoover. Esta agua que debió de llegar a los Cucapá y que se le suspendió y que quedó almacenada en esta presa Hoover. De hecho, la mayoría de los espacios donde le he presentado no han sido espacios académicos, pero también considero importante presentar en espacios académicos como este para tratar de que la academia también abra la mente a perspectivas decoloniales, ¿no? De entender la investigación con comunidades indígenas de otra manera, ¿no? No hay una sola voz autorizada en las comunidades Cucapá, que es la que todo lo sabe y la única que vale, ¿no? Sino, en este libro lo que busco es recopilar las multivocalidad de las historias de cosmovisión, la multivocalidad de su relación con el río, y justamente en relación a los comentarios de las artesanías y del río, lo que hice fue
preguntarles y poner en su propia interpretación para ellas, las artesanas, qué significa hacer artesanía, qué significa para ellos la relación con el río, ¿no? Sin yo hacer argumentación teórica, porque de nuevo el objetivo del libro no era ese. Y pues fue un libro que en realidad lo tuve que redactar como en 2 meses por los tiempos del PACMIC, ¿no? Entonces, este es un libro exploratorio que permite una base para más investigación. De hecho, yo en mi tesis de doctorado estoy trabajando el pensamiento político Cucapá, y ahí sí voy a explayar muchos de los asuntos que por tanto el tiempo y por yo no podía pasarme de 100 hojas de libro, pues por el costo de impresión y porque el PACMIC aprobó pues recursos limitados, ¿no? Estoy contento con el resultado, ¿no? Un libro, un tiraje muy corto, la verdad, fueron 100 ejemplares, de los que ya solo me queda uno para la presentación que tengo más tarde en Rosarito. Vengo una presentación temprana en Tecate, porque pues de los 100 ejemplares, 30 se tienen que dar al PACMIC, ¿no? Entonces, y todas las presentaciones he regalado libros, y también a las personas de la comunidad. Yo me quedé con un ejemplar, pero bueno, el objetivo no era que se quedara en un espacio académico o con puros académicos, sino que las mismas personas de las comunidades, ¿no?, indígenas, Cucapá y también de la región tuvieran acceso a ese libro. Y considero también que es una forma de repensar la forma de vida occidental que tenemos, ¿no? O sea, poder aprender y entender cómo entienden su realidad las personas Cucapá a partir de sus historias, a partir de sus interpretaciones de sus historias y de sus testimonios, ¿no? Porque al fin y al cabo se recopilaron testimonios de diferentes personas, de diferentes familias, y eso resalta, yo creo que algo importante, que es la multivocalidad, ¿no? Que es entender que una comunidad indígena o no indígena tiene diferentes voces, diferentes interpretaciones y diferentes realidades, ¿no? Y tomarlo como que solo una persona, que es la que siempre tiene la atención, ¿no? De una comunidad generalmente hay 1, 2, 3 personas que son las que tienen más relación con el exterior por una posición de gobierno, etcétera, pues no es adecuado. Y los cerros, ellos lo ven, tanto yo como los cerros, como seres vivientes, como seres protectores. Y incluso hay un testimonio ahí de una señora Cucapá, que me cae muy bien ella, me dijo, cuando estábamos hablando de sus luchas por el territorio, que además de la lucha por la pesca, tiene una lucha por su derecho de las tierras comunales muy fuerte. Incluso el cerro, uno de los 3 cerros sagrados, que es el cerro de los Metates o el Huixmó, que está ahí como 4 minutos antes de la comunidad del Mayor, está mochado. Si ven, está mochado. ¿Por qué? Porque estaban hace como 20 tantos años construyendo una carretera y pues entraron las máquinas de gobierno para hacerla, y cuando se dieron cuenta, dicen, no sé si fueron ellos o no, que fue Onésimo a ponerse enfrente de la máquina, y fue esta otra señora que murió hace varios años, que vivía ahí al pie del cerro, no sé si recuerda el nombre de esta, tenía la casa ahí enseguida del cerro de los Metates, murió hace ya varios años. Bueno, esta señora que fue muy reconocida, fue curandera, también sabía, que ya murió, lamentablemente no llegué a conocer ni a Onésimo ni a ella, se pusieron enfrente de las máquinas y por eso no siguieron cortando el cerro, y ahí se mantiene su cerro. Y si ustedes van al cerro de los Metates, están los Metates, que llevan cientos de años, que ellos hicieron para machacar sus semillas, para guardar, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es un poco del proyecto detrás del libro, de cuál fue el objetivo, ¿no? Y justamente en el prefacio, la señora Rosa Méndez y la señora Margarita Valenzuela Maclis, todos la conocen como la Güera Maclis, pues explican en sus palabras, ¿no?, la importancia de tener este registro escrito para ellos, porque casi no hay, y los pocos que hay, pues luego no les llegan. Y yo creo que es un compromiso, ¿no?, de los académicos y académicas, pues si vas a hacer un escrito, ¿no?, pues por lo menos llevarles una copia, un ejemplar, no sé, ¿no? Entonces eso es lo que he tratado de hacer, y fue un trabajo muy, como les digo, muy intenso, pesado, pero también muy gratificante. Resaltar que la comunidad es una comunidad con varios conflictos, ¿no?, de mucho tiempo, entonces no es fácil, pero por eso mismo creo que es bien importante resaltar las diferentes interpretaciones y multivocalidad, porque es una comunidad indígena, aunque es muy chica, la verdad, son alrededor de 170 personas en el Mayor, quizá otras 30 personas Cucapá en el Cucapá mestizo, quizá otras 30 Cucapá en el Indiviso, y son todas en Baja California. Digo, hay otros rezagados que desconozco en la ciudad, pero es una comunidad muy chica, y a pesar de eso hay muchos conflictos que llevan generaciones. Y una persona me lo decía, y aparte yo lo he leído en varios testimonios, usé muchas de las historias de Anita Álvarez de Williams, que le tocó tener testimonios de gente que murió hace muchos años. Decía, es que nosotros no estamos acostumbrados a vivir pegados. Ellos llevan ahí en el Mayor Cucapá, en esa zona, desde el 81. ¿Por qué? Porque se desbordó el río, entonces todos vivían separados a diferentes partes de la margen del río, literal, del Jardín del Colorado. Cuando sus casas se destruyen, el gobierno les dice, tienen que ponerse todos juntos aquí, les dan unas casas de asbesto contaminadas, y a partir de eso empiezan a vivir juntos. Y ellos dicen, a partir de eso fueron los problemas, ¿no? Y eso es interesante ver cómo ese cambio de la dinámica social cambia mucho su forma de vida, pero no todos viven en el Mayor, hay algunos del Cucapá mestizo, otros del Indiviso, y los que vivían hace como 80 años en el Cucapá indígena, la mayoría, si no es que todos se fueron, y ahí hay una historia de despojo también de sus tierras por gente que vino del sur también muy, muy fuerte, y pues como dice el doctor Olmos, ¿no?, es una historia de resistencia contra múltiples formas de despojo del Estado mexicano, del Estado gringo, de las empresas, de ciertas personas ahí mismo. Entonces, yo creo que es bien importante resaltar todas las luchas que han estado ahí. Casi no lo menciono muy brevemente, pero en mi tesis lo voy a mencionar más. Incluso, de alguna manera se contactaron con el ZLN y vino el subcomandante Marcos con una comitiva de varias decenas de personas del ZLN, hombres y mujeres, y estuvieron ahí 2 meses en el Mayor, y es cuando en 2007 los Cucapás bloquearon la carretera, hicieron protestas, hicieron un plantón en el centro cívico, les tiraron el pescado en la Zagarpa en protesta. ¿Por qué? Porque a partir de que Salinas de Gortari, uno de los más horribles presidentes que hemos tenido en México, si no es que el peor en los últimos 50 años, estableció unilateralmente un área natural protegida en el Alto Golfo y en el Delta del Río Colorado, sin consultarles, les prohibieron pescar.
¿Cómo sienten ustedes un pueblo que lleva 1000 años pescando? Antes de que existiera el Estado moderno como tal, no solo el Estado mexicano, la figura del Estado moderno. Y llegan, ya no puedes pescar. Oye, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué vienes a decirme no puedo pescar? Son mis tierras. A partir de eso, luego hicieron la veda de la pesca, lo de la vaquita, lo de la totuaba, los topes de pesca, los permisos y todo eso les ha afectado súper negativamente, pero aún así han estado luchando. Y por eso ese contacto con el ZLN que vinieron 2 meses, me dicen las señoras que estuvieron líderes ahí con el subcomandante de reuniones, me dijeron, esa es la única temporada de pesca que hemos pescado a gusto, sin que nadie nos molestara, sin problemas con los militares, porque siempre la Marina los amenaza. Y hay un testimonio, y yo vi una foto de que los de la Marina y los del Ejército están apuntando con una metralleta a una mujer embarazada de Cucapá porque querían que soltara la pesca, ¿no? Que porque se había rebasado el tope y que no tenían permiso. Y bueno, eso para mí son políticas de colonialismo verde, es una nueva, digo, reciente teoría que habla sobre cómo estas políticas verdes, de cero emisiones, energía renovable, pues en realidad es otra forma de colonialismo, porque en realidad verde limpia no es. O sea, para hacer los carros eléctricos tienen que tener minas de litio. Ok, tienen que tener minas de litio. Entonces, con los Cucapá, esta postura de es más importante un pez que la vida de un indígena, pues es súper colonialista y súper racista, ¿no? Entonces, esos son varios problemas que la comunidad está viviendo, que yo lo considero como colonialismo verde, y que es algo que hay que seguir investigando y que hay que seguir trabajando, y creo que estos espacios pueden ser esos espacios donde se den estas redes, ¿no? de cooperación entre diferentes disciplinas, ¿no? Porque yo antropólogo no soy, y diferentes perspectivas, y tratar de salir, ¿no? de esta postura de privilegio académico y tratar de ir con las comunidades y apoyar en lo que las comunidades decidan y pidan, ¿no? Se le dice investigación militante, investigación acción participativa, o sea, esos son los enfoques que yo he tratado. Yo entré a la comunidad no investigando, sino como aliado en ciertos proyectos que les he tratado de apoyar, y pues es una forma de devolver un poco, ¿no? Y prevenir la extracción de saberes, ¿no? y la exotización, que lamentablemente es muy común en la academia, no nomás en la antropología, sino en todas las disciplinas, ¿no? que trabajan con pueblos indígenas. Creo que esto ya ha estado mejorando en los últimos años, por lo menos en el discurso, ¿no? Con la decolonialidad de la ciencia, de colonizar esto, de colonizar el otro, pero pues yo creo que tiene que ir más allá de decir de colonizar y efectivamente ir al campo a trabajar con estas comunidades en los términos que digan. Y bueno, eso sería todo porque ya me pasé mucho el tiempo. Gracias. Yo creo que el trabajo de Fernando es lo que hoy estamos conociendo como incidencia social, ¿no? En la academia que estamos, que se está impulsando, ¿no? Y que ahora el Sistema Nacional de Investigadores y todo esto empieza a reconocer. Solamente tengo que salir en 5 minutos porque tengo reunión de trabajo, entonces no sé si quiera que mejor yo ya no responda y respondan ustedes, o yo responder en 1 minuto porque tengo que salir a las 2:30. Yo voy a responder en 1 minuto, ¿les parece? Y con respecto a la lengua hay distintas perspectivas fatalistas. Yo voy a visibilizar lo idealista. Los jóvenes de otras comunidades han fomentado y recuperado la artesanía. Los jóvenes han logrado recuperar los cantos y las danzas tradicionales. Y yo espero que los jóvenes logren ese interés por recuperar la lengua. Y me encantaría escuchar a Fernando porque él sabe que no es fácil acercarse a las comunidades, mucho menos a los informantes. Y creo que ya tienes la puerta abierta, y como dijo bien el maestro, interesante sería ver tu presencia empujando este tipo de procesos culturales de autogestión en las propias comunidades. Yo creo que ese es el reto que sigue para ti. Es decir, eres el académico formado que ya está dentro de casa y que no queda otra más que empujar procesos autogestivos. Gracias. Gracias, David. Esto de la pérdida de la lengua, hay una visión un poco catastrofista de que se pierde la lengua y se pierde la cultura. Yo creo que los pueblos indígenas de todas partes de México, de América Latina y los yumanos se transforman y guardan cosas. Probablemente pierdan la lengua, probablemente, no lo sé, pero no por eso el grupo deja de existir. Tenemos el caso de Quiligua, que hay 4 hablantes, pero hay una comunidad Quiligua también. Entonces, yo soy optimista. Creo que hay proyectos autogestivos donde participan instituciones, donde participan ONGs, donde participan muchos actores que están alimentando la cultura. Y yo pienso que, aunque se transforme, pues la presencia de los grupos indígenas ahí va a estar siempre presente. Pues solamente resaltar, ¿no? que efectivamente la lengua no es y no debe ser un elemento de distinción de identidad indígena. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son indígenas, hablan o no la lengua. Sobre todo por el hecho de que la pérdida de lengua no es nomás por una falta de voluntad de los pueblos o de las comunidades, sino que hay unas razones estructurales de opresión, de racismo, de la represión capitalista, colonialista que afecta. Y el Cucapá no es la excepción. O sea, yo hablaba con personas de la tercera edad que preguntaban por qué no lo transmiten. Bueno, porque a mí en la escuela me decían indio cochino, indio patrajada, que cuando hablaba mi lengua, ¿no? Y eso es horrible. Y obviamente no querían que les dijeran eso a su familia. Pero sabemos que los diccionarios cumplen un objetivo muy específico y la sistematización de la lengua es muy diferente y es mucho más amplia, ¿no? Y creo que eso se necesita. Pero bueno, yo creo que le toca a los lingüistas, ¿no? Y yo, pues en mi tesis sí quiero seguir trabajando estos temas, sobre todo abordarlo más allá de los temas de cosmovisión, sino cómo eso, mi pregunta principal en mi tesis es cuál es la idea y cómo viven la idea de qué es una buena vida, porque eso expresa su cosmovisión, su forma de vida, su lucha, su resistencia, su relación. Entonces, esperemos que siga, yo espero seguir trabajando ahí con las familias con las que trabajo y pues espero que esto sirva como una base, ¿no? Una base, una introducción a todo esto. Y bueno, me despido porque pues,
tengo un trabajo que mi jefa quiere unirse conmigo ahorita, entonces, y me pagan, así que tengo que hacerlo. No como el libro, que no me pagaron, pero bueno, pues de verdad les agradezco a todos y todas el interés, y si quieren mi contacto, ahorita les doy mi WhatsApp o Instagram o como quiera que se comuniquen, porque me interesa seguir en contacto, ¿no? Y ya tengo el contacto del doctor Olmos, me gustaría seguir, poder colaborar en el futuro, y pues muchas gracias al doctor Espinosa por abrirme este espacio, que para mí es el colegio, es el colegio, no es la UABC, no, es el colegio. Entonces, para mí la verdad sí es un orgullo estar aquí ya hablando, ya en esta postura, ya presentando algo, no como alumno. Y bueno, pues gracias, doctor, y gracias a todas y todos, en verdad, por sus comentarios. Gracias. Agradecemos su asistencia, agradecemos a los comentaristas.